este ciclo, entrando en el nuevo y el último de los ciclos de nuestra aventura de romanticismo y fundación que nos ha tomado todo el año. Y por lo tanto hoy día iniciamos, y parece increíble que dejamos atrás ya ese momento que partimos país por país entre 1800 y 1850. Es cierto que en algunos momentos nos extrapolamos un poquito más allá, pero el corte de este ciclo lo pusimos en 1851 por la Exposición Universal, que es el momento de eclosión y que se completa de alguna manera todo lo que fue la revolución industrial en el sentido de poder mostrar todo lo que había sido la aplicación del vapor, esa primera fuerza que se va a usar tanto a la industria como a los transportes. Y ciertamente sí, va a ser el vapor, y por eso esta clase se llama el vapor, el ferrocarril, que es un colateral que de alguna manera viene del vapor, y toda la transformación y la creación del mundo moderno. Esto es el momento de mayor cambio en la historia, y ciertamente los propios victorianos lo entendían. Thomas Arnold, que es el director de un public school muy importante, que era Rugby School, dice en este periodo, y de hecho cuando él habla lo dice en 1830, hemos vivido 300 años en 30. O sea, es una generación que va a sentir que el cambio es evidente, y no solo él, Bowler Lytton, que es un crítico literario y que va a estar muy vinculado. Nosotros la semana pasada hablamos de las hermanas Brontë, y efectivamente Charlotte Brontë, cuando ya alcanza la fama, va a terminar siendo muy amiga de él, o sea, va a ser un personaje muy conocido. Bueno, y él también va a decir, en nuestra época la transición es visible, o sea, vemos cómo se ha transformado el mundo. Y evidentemente esa transformación es algo que para nosotros lo damos por sentado. Nosotros hoy día asumimos que las cosas siempre estuvieron ahí, pero entendamos que el ser humano no es capaz de darse cuenta de estas transformaciones cuando de alguna manera ya pasan a ser incorporados a la vida diaria. O sea, nosotros tenemos hoy día generaciones de jóvenes que no tienen memoria histórica, que no saben ni siquiera que existió el muro de Berlín, así de simple, no lo saben. Cosas puntuales, pero tampoco dimensionan lo que era la vida previo a la revolución industrial, no dimensionan que de alguna manera la oscuridad fue lo que primó en la historia. En la vida humana, la oscuridad era algo permanente. O sea, piensen lo que era el invierno. O sea, llegaba la oscuridad y no había luz eléctrica, y por lo tanto la luz a vela es algo tremendamente tenue. Y la oscuridad era algo que hoy día nosotros no lo tenemos incorporado, la abandonamos, nosotros hoy día falseamos la noche, porque la vida humana implicaba día-noche, y la noche tenía una serie de colaterales que obviamente hasta el día de hoy uno puede decir con lo prohibido, y con cosas en el fondo que el día no lo permitía. Ese contraste hoy día prácticamente puede no existir, porque con la luz eléctrica tú puedes convertir la noche en día. Pero no solo eso, pensemos lo que es el agua potable, o sea, lo que significaba tener que salir afuera para buscar el agua en el río, o sea, lo que significaba la vida, lo dificultosa que era la vida previo a todas estas transformaciones que van a iniciar con este proceso que es evidentemente la revolución industrial, y que es algo que comienza desde el siglo XVIII. Pero claro, esto es, o sea, qué era en el fondo, cómo alguien se calentaba, y es más, el fuego, no solo la vela, era lo que iluminaba la vida en el fondo al interior del hogar. Y claro, bueno, va a ser James Watts el que va a lograr inventar esta máquina a vapor, que además, para tratar de solucionar un problema específico, que era que se inundaban las minas, y por lo tanto, claro, tenían la idea de bombear, pero ¿cómo podías tú lograr que no tuvieses que estar bombeando en forma constante, que esto se girara solo? Y eso es lo que va a hacer finalmente James Watts con la máquina de vapor. Y este invento, que es fruto, podríamos decir, de esa ilustración escocesa, porque él es un escocés, va a transformar precisamente el mundo. Entonces, evidentemente, este invento, que uno podría decir, bueno, pero este invento va a ser esencial, porque hasta ese entonces todo para mover algo tenía que ser con la fuerza humana o con la fuerza animal. Y ahí, por lo tanto, este invento para solucionar de sacar el agua y que en el fondo, que puede girar solo, va a permitir que se pueda aplicar esta idea, esta máquina de vapor, a otras cosas.
Y por lo tanto esto va a transformar el mundo. Y vemos un modelo con James Watts y su máquina de vapor, que efectivamente va a transformar la realidad. Por algo se va a ganar tener un lugar en un billete de 50 pounds, no es menor, ¿ya? Y obviamente que él va a estar junto con Matthew Bolton, porque juntos de alguna manera van a ser, porque nunca los inventos son uno solo, pero evidentemente va a ser James Watts el que va a lograr la transformación. Y en la aplicación de digamos, de esa energía del vapor a la industria y a los transportes, lo que va a transformar el mundo. Y cuando nosotros decimos transformar el mundo, hay que comprender que el mundo moderno está definido precisamente por esa fuerza, por esa energía que permite la producción en masas, que eso es lo que nosotros no teníamos. El mundo no solo era oscuro, sino que la capacidad productiva humana era muy escasa. O sea, ¿qué podíamos producir? Bueno, podíamos producir lo que nos permitía, en el fondo, el trabajo manual. Pero pensemos en cualquier cosa, pensemos en un vestido, la ropa que tenemos puesta. O sea, ¿cuántas horas hombre podía tener una prenda de vestir? Si hay que pensar que primero había que conseguir las fibras, ¿ya? Y esas fibras había que hilarlas, y después de hilarlas había que telarlas, y después de telarlas había que fabricar un vestido. ¿Cuántas horas, hombre, tenía un vestido? Muchísimas. ¿Qué valor tenía un vestido? Altísimo. ¿Quiénes podían tener vestuario? Poco, muy poco. Y es más, o sea, entendamos que esta carencia de la capacidad productiva es algo que también va a definir una de las cosas que hoy día nosotros entendemos como mundo moderno, no solamente la transformación de la industria, de los transportes, eso va a tener muchos colaterales, va a quedar la sociedad de consumo. No existía la sociedad de consumo, no existía el concepto de moda, ¿ya? Independiente que ya a finales del siglo XVIII va a empezar a aparecer ese concepto de moda, particularmente por el comercio con el imperio, y particularmente porque van a hacerse, ya la revolución industrial viene desde el siglo XVIII, la transformación viene de la década de 1780 aproximadamente, pero va a eclosionar en el siglo XIX. O sea, pensemos lo que era zapatos, fabricar zapatos. O sea, si nosotros pensamos que los que estamos aquí, que no somos tantos hoy día, pero en el fondo somos, ustedes, yo soy la maestra zapatera y ustedes son mis aprendices, bueno, ¿cuántos zapatos podemos fabricar al mes? Nosotros. Entonces, primero yo tengo que ir a buscar las materias primas. O sea, tengo que conseguir los cueros, la suela, en fin. Me voy a demorar varias semanas porque hay que pensar que eso lo voy a ir a buscar a pie. Ya, pongámosle que a caballo. Perfecto, traigo todas esas cosas. Y ahora les entrego las cosas. ¿Cuántos zapatos creen ustedes que pueden fabricar al día? Y les puedo asegurar que ninguno, por más mucho que sea, fabrica el par. Por lo tanto, uno al día, pensemos que nos demoramos en conseguir las cosas, démosle que nos demoramos una semana en conseguir las materias primas, pero nos quedan 3 semanas. Y si ustedes fabrican cada uno un zapato al día, ¿cuántos pares fabricamos? Poco. Y por lo tanto, ¿cuánto vale los zapatos? Carísimo. Ahora, pregunta, ¿fabricamos de todas las tallas? Obvio que no. O sea, es decir, la gente nunca, nadie le preguntó a alguien cuánto calzaba. O sea, todas esas cosas que hoy día para nosotros son lógicas y evidentes, era un mundo muy distinto. Nunca nadie se preguntó si algo le combinaba, ¿ya? Y eso es algo que nos cuesta comprender y nos cuesta dimensionar, porque asumimos que siempre fue así, asumimos que el closet de una mujer siempre estuvo repleto, cosa que no es cierto. Si vamos a las casas grandes del siglo XVIII, no tienen closet. Y si no tienen closet es porque no había cantidad de ropa, incluso el que tenía mucho tenía poco. Es más, todos, incluso los que tenían mucho, insisto, tenían poco. Hay una serie extraordinaria que es una inspiración desde Drácula, pero que un Drácula moderno que salió hace un tiempo atrás en Netflix. Pero efectivamente hay una escena extraordinaria porque Drácula, ese personaje de Bram Stoker, llega hoy día, ya viaja en el tiempo y llega hoy día y llega a una casa británica de clase media baja, podríamos decir. Y entonces hay una mujer aterrada que se trata de esconder y él conversa con ella. Y entonces él le dice, usted debe ser millonaria. Y ella le dice, no, ¿cómo se le ocurre? Yo soy una persona que tiene muy pocas cosas. Y entonces le dice, pero usted tiene demasiadas cosas. Drácula era un varón que tenía supuestamente un castillo en Transilvania, pero evidentemente tenía muy pocas cosas y la posibilidad de fabricación manual
es extremadamente limitada. Pero en general nosotros no pensamos en eso. Pensemos aquí, ven a esta mujer con el telar, o sea, para fabricar la ropa que ustedes tienen puesta, insisto, hay que hilar. ¿Cuánto nos demoramos? Hay que telar. ¿Cuánto nos demoramos en fabricar una tela para luego hacer un vestido? O sea, la cantidad de horas hombres manual para hacer imposibilitaba la posibilidad de la abundancia y también de los bajos precios, porque cuando tú le pones el valor trabajo, hace que eso sea carísimo. ¿Ya? Eso es lo que sucede con el trabajo manual. El trabajo manual tiene cantidad de horas que implica poner un precio que probablemente hoy día en la era industrial queda fuera de mercado, por supuesto. Entonces, la aplicación del vapor a la industria va a transformar la realidad. Nunca nadie jamás pudo producir cantidades como se van a comenzar a producir en ese entonces. Y estas cantidades que se van a producir también van a bajar los precios, por supuesto, porque esto es súper simple, oferta y demanda. Hay mayor oferta, eso implica que va a bajar el precio. ¿Ya? Y obviamente que la demanda de la sociedad de consumo va a ir aumentando en la medida que vayan aumentando los salarios reales, que también va a ser una consecuencia de la revolución industrial. Yo siempre digo que antes de la revolución industrial el mundo era muy igual. Sí, era muy igual, eran todos endémicamente pobres. Todos endémicamente pobres. Lo que abunda en la historia es la pobreza. Eso no quiere decir que no haya habido algunas personas que tenían, por supuesto, pero digamos, la media, no existía clase media, no existía clase media. Entonces, efectivamente, la aplicación del vapor a la industria va a transformar la producción. Ciertamente estas personas no eran ecológicas, no había un sentido todavía de todo lo que es la ecología, pero va a transformar el modo de habitar, el modo de vivir, el modo de alguna manera de entender la vida. Hasta antes de la revolución industrial, la vida era entendida como trabajar para comer. La necesidad humana era comer. El Padre Nuestro se reza así: danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, cada día tú comes en la medida que trabajas. Y si no trabajas, bueno, no comes. Súper simple. ¿Ya? Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Y el tiempo libre? No existía el tiempo libre. No solo había pobreza endémica, no existía el concepto de tiempo libre. Y esto va a implicar la aplicación del vapor, va a permitir mayor eficiencia y también de alguna manera va a permitir mayor riqueza, y esa mayor riqueza va a permitir la creación de la clase media, y eso a su vez va a ir legislando, permitiendo que se establezcan jornadas laborales. Nunca hubo jornada laboral. ¿Ya? Es decir, la gente trabajaba de sol a sol y trabajaba de sol a sol para comer, ni siquiera para otra cosa. Entonces, entendamos que la vida humana en toda su historia fue así. Y esto ahora se va a transformar y evidentemente que va a tener consecuencias en todos los aspectos, que es un poco lo que yo voy a intentar ahora dimensionar. Y esto va a transformar también las ciudades, va a haber migración porque las ciudades van a poner industria, va a haber migración del campo a la ciudad, y evidentemente eso también va a tener colaterales no deseados. Eso va a implicar que va a llegar más gente, lo que las ciudades no van a crecer planificadamente, sino que van a crecer un poco improvisando, y eso va a implicar suburbios y una situación urbana muy complicada. O sea, toda la cuestión social es un colateral no deseado de la revolución industrial, pero siempre se pone el foco de la revolución industrial en ese punto, que es un punto importante, sin duda, pero no es el único, porque la revolución industrial, así como va a tener esa sombra, va a tener todas las luces de lo que a nosotros nos gusta en la vida. Es decir, tiempo libre, pasatiempos. Nunca existieron ni el tiempo libre ni los pasatiempos. Entonces, evidentemente que esto va a tener una transformación y vamos a ver cómo va a crecer la abundancia, la producción en todos los sentidos. Se va a multiplicar a un nivel impresionante la riqueza. Ahora, hay que entender que esto además va a ir de la mano. De final del siglo XVIII, las teorías de Malthus van a empapar, digamos, el mundo. Esta idea de que la población, podemos decir, los alimentos crecen aritméticamente, ¿ya? Y que la población crece geométricamente, es decir, se multiplica por sí misma. Eso significa que va a haber sobrepoblación y que van a haber menos alimentos y que la gente se va a morir de hambre, lo cual hoy día sabemos que está totalmente equivocado Malthus, porque sí, creció la población, hoy día incluso decrece, pero los alimentos a través de la misma revolución industrial va a permitir producir más alimentos que nunca. O sea, hoy día se sigue muriendo gente de hambre cuando no debiera, pero es un problema logístico más que un problema de posibilidad productiva. Y eso va a implicar también
que durante el siglo XIX van a surgir voces que van a tratar también, porque vamos a hablar hoy día de cómo se va a intentar reemplazar a Dios, porque hemos visto en este curso cómo se va diluyendo Dios, y esa desaparición de Dios va a buscar una sustitución, y esa sustitución se va a encontrar en el marxismo, se va a encontrar en distintas, digamos, en el cientificismo y en todas estos centros de esta reinterpretación de la realidad. Y evidentemente vamos a ver que los llamados utilitaristas van a intentar reemplazar lo que era la ética cristiana por una ética racionalista, y esa ética racionalista van a plantear que el mayor bien para la mayor cantidad, pero no para todos, ¿ya? O sea, efectivamente van a tener esa idea de que hay que fomentar todo lo que produce felicidad y es útil, por eso se llaman utilitaristas, y hay que evitar todo lo que produce dolor, y eso va a llevar también a una actitud hedonista que se va a ir desarrollando sobre todo a la segunda mitad del siglo XIX, pero que va a comenzar desde final del siglo XVIII, porque Bentham va a ser el primer utilitarista y podríamos decir el último va a ser Stuart Mill, que es también el último liberal clásico. O sea, va a ir de la mano este desarrollo de las ideas liberales económicas con esta idea de sustitución ética, podríamos decir, que va a representar el utilitarismo. Entonces, efectivamente, voy a partir un poco por la cara oscura, pero la revolución industrial va a tener un colateral no deseado, y ese colateral no deseado nosotros lo conocemos como la cuestión social, que también tiene que ver con la destrucción que se hace durante el siglo XVIII del sistema gremial. El sistema gremial implicaba que capital y trabajo estaban unidos, o sea, si solamente yo podía ser zapatero, si yo entraba al gremio de los zapateros, si era aceptado como aprendiz de zapatero, hasta llegar a ser maestro zapatero, por lo tanto solo los maestros zapateros podían tener una zapatería. Pero eso va a cambiar digamos, cuando la Revolución Francesa rompe con los privilegios, porque no solo termina con los estamentos, la división social por funciones, que evidentemente dividía la sociedad en privilegiados y en no privilegiados, es decir, los que no pagaban impuestos y los que tenían prebendas, podríamos decir, tributarias y jurídicas. Había una desigualdad ante la ley, pero también existía en el tercer estado lo que se denominaba el sistema gremial, y la división de capital y trabajo va a implicar que cuando eclosione la revolución industrial, efectivamente yo, Maidalena Mervilá, que soy simplemente alguien que tiene un capital, voy a poder contratar a la Edith Venturelli, que es una maestra zapatera, y yo le voy a pagar un salario, pero ya ahora yo voy a poder tener una zapatería. Antes no. Antes solamente la Edith Venturelli como maestra zapatera podía tener de alguna manera una zapatería, y eso es lo que había premiado o había imperado desde toda la eclosión de la burguesía, podríamos decir, después de la peste negra. La idea principalmente, incluso antes, los oficios agrupados, pensemos en el mundo medieval, también tiene, pero bastante más incipiente, los burgos van a permitir que esto crezca más. Pero claro, eso se corta, y junto con que eso se corte, eso va a ser parte digamos, del tema, o una de las causas anteriores de lo que es de la cuestión social. Pero además de eso, por ejemplo, en Inglaterra, en 1830, se va a pasar una nueva ley de pobre, que le va a quitar, porque este alejamiento de la iglesia, va a buscar quitarle poder a la iglesia. La iglesia es un ente político, y la iglesia tenía un enorme poder en la medida que recibía todo lo que era, en el fondo, el dinero estatal para caridades. O sea, tenía un presupuesto, y eran las parroquias, a través, en el fondo, de esta plata que recibían estatal, en el caso inglés, desde la época de Isabel I, las parroquias recibían estas plata y las podían repartir entre los parroquianos que estaban complicados. ¿Ya? Pero la nueva ley de pobres va a terminar con el apoyo a las parroquias, y va a establecer un nuevo sistema estatal, que va a ser el sistema de las llamadas workhouses. O sea, la enmienda a la ley de pobres se va a pasar en 1834, y evidentemente que va a ser una enmienda muy complicada, porque va a generar en el fondo lo que se van a denominar las workhouses. Las workhouses era este sistema estatal donde las personas indigentes tenían que aplicar para recibir techo y comida, pero que además, teniendo la visión utilitarista, que era lo que primaba, y la visión de lo que se llama la realpolitik, un poco esa idea británica de la autoayuda que va a primar, que es este concepto de self-help, es decir,
Si a ti te va bien es porque tú te autoayudas. Si tú te ayudas, te va a ir bien. Si tú no te ayudas, no te va a ir bien. Y por lo tanto, los pobres son pobres porque no se autoayudan lo suficiente. Y la gran pregunta es que si tú no te autoayudas, ¿por qué te tengo que ayudar yo? Ese va a ser básicamente el concepto. Entonces, las workhouses van a ser lugares que tienen que ser peor que afuera, para que incentive a la gente a buscar trabajo. Porque si las workhouses son cómodas, eso va a significar que muchas personas van a preferir vivir de la caridad estatal y no trabajar. Ahora, entendemos que efectivamente la revolución industrial va a producir este contraste, este cuadro de, hoy día vamos a ver varios arte, vamos a ver muchas cosas desde el arte. William Powell Firth, que es uno de los victorianos más importantes, hace un pintor victoriano y tremendamente emblemático, pero también escandaloso, porque él va a tener, va a ser muy famoso, pero se va a descubrir al final de su vida que tenía dos familias en la misma calle, y esto se va a saber, en el fondo tenía dos señoras y dos grupos de hijos, ¿ya? Pero esto va a saber finalmente, y por lo tanto los victorianos, que eran tremendamente puritanos, le van a dejar de tener la buena, podríamos decir, a Powell Firth. Pero él va a pintar este cuadro que se llama Wealthy and Poor, Poverty and Wealth, donde efectivamente se contrasta esto que va a empezar a suceder. Yo dije que antes eran todos endémicamente pobres, sí, eran todos parejitamente pobres, ¿ya? Y incluso, insisto, que los que tenían más eran muy poquitos, eran muy pocos, y efectivamente esos que tenían más, si lo contrarrestamos con alguien de clase media de hoy día, tenían mucho menos que alguien de clase media de hoy día. O sea, alguien que vive en un DFL2 podía tener muchas más cosas, sobre todo a nivel de consumo. Bueno, pero va a surgir, en el fondo, un nuevo tipo humano, que va a ser la clase media, y se va a generar, muchos van digamos que la clase media va a permitir surgir a través de los cambios que se va a producir en esta nueva sociedad industrial, pero van a haber algunos que van a quedar detrás, y por lo tanto sí, se va a producir la brecha. El mundo era muy igual, ahora va a ser desigual, pero si uno mira proporcionalmente, todos van a subir, excepto un grupo que no va a subir. Y por lo tanto, las workhouses se van a convertir además va a haber un terror. Pensemos que todo el periodo que nosotros estamos viendo tiene políticamente el ímpetu de la Revolución Francesa, y los británicos no les van a gustar las concentraciones de pobres, es decir, los pobres concentrados urbanos son peligrosos, y por lo tanto las workhouses lo que van a buscar es crear estas instituciones con murallas muy altas, la Realpolitik, para encerrar literalmente a todos los pobres, y que de ahí consigan en el fondo el alimento y la cama, de alguna manera mantener esta situación posiblemente revolucionaria, tranquila. Pero va a ser la literatura principalmente la que va a criticar, y va a surgir lo que se denomina la novela industrial. O sea, ya Dickens tiene un componente social importante, el propio Benjamin Disraeli, mucho antes de ser primer ministro, va a escribir una serie de novelas que van a acusar todas estas situaciones. La Elizabeth Gaskell es literalmente novela industrial, y obviamente, bueno, vamos a hablar también de Charles Kingsley para efectos puntuales, que aquí también, que era un pastor anglicano con preocupación social importante. Pero el periodismo también, hay una obra muy importante en este periodo de Henry Matthew que se llama London Labour, London Poor, y luego escribe otra que se llama London Underworld, y un poco es el primero en intentar mostrar estos grupos de personas que son invisibles en la calle, y por lo tanto él hace todos estos dibujos de estos seres que están en la calle, estos mendigos, un poco mostrando este contraste que se produce en una pobreza urbana, porque antes sí, había pobreza, pero no había miseria, porque el campo produce alimento, pero la ciudad no. La ciudad no produce alimento, la ciudad lo único que hace es que en el fondo, y por eso posteriormente va a ser Engels el que en 1844, cuando escribe The Condition of the Labor in England, los va a llamar proletariados, es decir, aquellos que no tienen nada excepto sus proles. Y eso va a ser lo que va a tomar, digamos, de esto, que es una realidad, lo que va a tomar posteriormente Marx. O sea, el término proletario va a venir precisamente de ahí. Aquí vemos los crossing sweepers, que eran estos niños que barrían la calle para que cruzaran, sobre todo las mujeres, con sus crinolinas. A esto súmenle también que este es un periodo que va a haber cólera, pero también va a haber un gran hedor que se va a producir en el Támesis. Entonces, efectivamente, la falta de salubridad va a implicar una gran mortalidad, y sobre todo el hacinamiento y la mortalidad infantil va a ser algo importante. Y el cólera en particular va a ser efectivamente el que, yo sé que todos han visto o no Game of Thrones,
uno de los héroes de Game of Thrones se llama Jon Snow, pero el verdadero Jon Snow fue un héroe, ¿ya? No con espada en el fondo, en el muro del norte, sino que va a ser un hombre que se le va a encargar una comisión para tratar de controlar el cólera, y él se va a dar cuenta que el problema, porque el consejo estatal era que se lavaran las manos, pero el problema es que lo que estaba contaminado era el agua. Entonces él se va a dar cuenta que son las aguas las contaminadas, y por lo tanto se va a comenzar en este periodo toda una política de higienización por una parte y de salubridad, es decir, separar las aguas servidas de las aguas en el fondo bebestibles, que para nosotros hoy día eso es lógico, pero eso no era así. O sea, eso era absolutamente, digamos, mezclado. Entonces, esta combinación, podríamos decir, de falta de salubridad, de falta de medicina y de medicina clara, porque todavía había mucha, este es el periodo de transformación de la medicina del siglo XVIII en adelante, pero evidentemente las enfermedades van a ser algo complicado. Entonces, hacinamiento en estos barrios que van a crecer, las ciudades industriales del norte, pero Londres es un gran mercado donde llegaban todo para repartirse, principalmente desde el Támesis, y en barcos todavía. El ferrocarril va a entrar también a suplir ese tema. ¿Para qué decir el trabajo infantil? Porque evidentemente cuando tú separas capital y trabajo, tú contratas al que es un maestro zapatero, le pagas un salario, pero a su vez contratas asistentes, y obviamente que mientras menos cueste, o sea, puedo pagar más barato, el trabajo infantil era en el fondo la subcontratación de personas más baratas, por supuesto, y por lo tanto sí, había un gran trabajo infantil, algo que se va a ir eliminando en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente cuando se inventa la ley de instrucción primaria. Entonces, esta es una realidad, efectivamente, que va a estar presente desde el siglo XVIII, de la industrialización, y hasta finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, esto va a haber cambiado bastante. Pero dentro de las cosas emblemáticas va a estar los famosos desollinadores, porque efectivamente los desollinadores iban a las workhouses, buscaban niños que fueran huérfanos y pequeños para poder meterlos en las chimeneas. ¿Y por qué buscaban huérfanos? Porque se ahogaban y se morían, ¿ya? Ahora, va a ser Charles Kingsley el que va a escribir una novela que se llama Water Babies, el año 47, que precisamente va a permitir que al año siguiente se pase una ley donde se prohíbe meter a los niños a las chimeneas. Entonces, todas estas voces literarias, podríamos decir, van a ir creando conciencia de la transformación del mundo. ¿Para qué decir el tema de las prostitutas? Nosotros ya hablamos de Charles Dickens, ya hablamos que él tenía una casa de acogida de prostitutas, pero no solo él, si nosotros pensamos en Cristina Rossetti, que es la hermana de Dante Gabriel Rossetti, va a escribir una obra que se llama The Goblin Market, que un poco lo que buscaba era enrielar hacia una virtud moral a todas estas prostitutas. Evidentemente que todo este caldo de la cuestión social va a llevar a movimientos sociales que van a querer cambios. Desde ya va a surgir en Inglaterra el movimiento cartista, y este movimiento cartista pedía varias cosas. Pedía 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de leisure, ¿ya? O sea, es decir, aparece por primera vez la palabra, en el fondo, tiempo libre. Nunca nadie lo pensó que era algo posible. Y este petitorio de los cartistas, que iba acompañado de voto secreto y una serie de cosas, va a ir tomando carisma, y por lo tanto este es un periodo de, digamos, de desorden social que va acompañado con el concepto de las revoluciones burguesas, y pensemos que los cartistas van a llamar a una gran manifestación el año 48, después lo vamos a ver más en detalle, pero efectivamente los cartistas van a pedir esa gran manifestación, que es el mismo año del manifiesto comunista. O sea, aquí hay un componente real de un problema social y un componente político que quiere transformar el mundo y que va a abrazar las ideas particularmente más socialistas. Ahora, sin duda, la aplicación del vapor va a transformar. El vapor a los transportes va a transformar la realidad completa. O sea, si nosotros miramos para comienzo del siglo XIX, y si nosotros vamos al siglo XVIII, el siglo XVII, XVI, y si nos vamos al Imperio Romano, no hay una gran diferencia entre, sí, hay una diferencia a lo mejor en amortiguadores, que tampoco eran demasiado desarrollados, pero el carruaje romano, digamos, incluso del mundo antiguo, con el carruaje de comienzo del siglo XIX, la distancia es la misma. La distancia era a pie o a caballo, ¿ya? Y por lo tanto esa era la realidad, y vamos a ver que los coches con caballos van a coexistir
por un tiempo hasta que eso se va a sustituir, pero para finales del siglo XIX. O sea, hay que entender que, claro, el ferrocarril va a cumplir una cosa muy importante, pero lo que va a reemplazar finalmente los coches con caballo va a ser el automóvil. Y el automóvil es la fase siguiente que no nos compete a este ciclo de la revolución industrial. Evidentemente que en las minas ya se había comenzado a trabajar, por supuesto que en las minas había trabajo infantil con más razón porque eran más pequeños y por lo tanto cabían mucho mejor en los lugares, pero ya se había empezado a aplicar la idea de carros con rieles. Era mucho más fácil arrastrar un carro sobre un riel que, digamos, directamente sobre la tierra, sobre todo si las ruedas eran pequeñas. Y por lo tanto, vamos a ver que estos carros sobre rieles también se habían aplicado incluso con caballos, con ruedas pequeñas, con volúmenes importantes, un poco ya desde comienzo, digamos, del siglo XIX. Entonces, esa idea se va a combinar con la posibilidad que la primera locomotora la va a hacer Richard Trevithick, que va a inventar en el fondo la aplicación de la máquina de vapor para poder tirar y en el fondo mover algo sobre rieles. Ahora, la locomotora de Trevithick era bastante poco eficiente, tenía ruedas demasiado grandes y la posibilidad de salir del riel era difícil, ¿ya? Por lo tanto, él va a ser un constructor de mecánica, digamos, de distintas máquinas, ¿ya? Y sí va a ser la primera locomotora, por lo tanto, le va a valer un puesto, podríamos decir, dentro de la historia, o sea, se lo recuerda como aquel que fue el primero que inventó una locomotora que no va a cuajar porque le faltaban cosas, pero sí ya va a incorporar parte de la idea de la aplicación de la máquina de vapor a algo que pueda tirar vagones, en el fondo peso, y por eso se lo recuerda en distintos lugares, o sea, uno no lo tiene en la retina, pero efectivamente aquí Burundi recuerda, y recordemos que los ingleses van a construir los ferrocarriles en todas partes, por lo tanto no es raro que lo recuerden en distintos lugares. El año pasado, cuando se cumplieron los 250 años de él, se hizo también una moneda, digamos como se hace en el Reino Unido, pero evidentemente esta idea va a permitir la inauguración del primer ferrocarril. El primer ferrocarril británico surge en 1825, que es lo que se llama Stockton-Darlington, y que efectivamente era un ferrocarril de carga. ¿Ya? Esto era para la industria, para trasladar la producción de la industria de un lugar a otro, y precisamente para poder llegar, ojalá, a los puertos y poder exportar. ¿Ya? Y aquí vemos cómo se va a crear después lo que se va a hacer Manchester-Liverpool, que va a ser algo esencial, y que además esto lo vamos a vincular cuando hablemos de Brunel, porque yo ahora no voy a entrar en ese detalle, porque Brunel va a ser importante porque este ferrocarril Manchester-Liverpool va a ser que el puerto que era más importante hasta ese entonces para Inglaterra, que era Bristol, va a perder preponderancia, particularmente porque los polos industriales están en el norte y porque los ferrocarriles van a conectar con Liverpool y Liverpool va a empezar a reemplazar a lo que era Bristol. Y ahí va a entrar la figura de Brunel, que va a entrar posteriormente a lo que va a ser la historia del ferrocarril, pero que va a transformar todo el ferrocarril, así que vamos a tener una clase específicamente de eso. Ahora voy a pasar por todos los distintos temas. Pero efectivamente esta línea de Manchester-Liverpool era digamos, una línea de carga. Como podemos ver aquí, hay un tren experimental con gente sentada en un tren de carga, son vagones de carga, no para pasajeros, menos para Inglaterra, donde llueve. ¿Ya? Pero ciertamente esta va a ser, como dice aquí este libro, la idea más poderosa del mundo. Porque esta idea poderosa va a transformar la realidad y va a ser, sí, Robert Stephenson, que ya en 1825 va a inventar una locomotora que va a reemplazar al concepto que había hecho Trevithick, que era en el fondo una locomotora más pequeña, mucho más ágil, que va a ser el modelo que se conoce como The Rocket. ¿Ya? Y The Rocket va a ser la locomotora que va a primar, y evidentemente siempre todo esto estaba pensado para la carga de cosas y no para pasajeros, pero él va a soñar y va a, esta ilustración es genial, esta prueba de amarrar coches digamos, con caballo a una locomotora que evidentemente va a desarrollar la gran idea. ¿Ya? Y obviamente que Stephenson va a trabajar con su hijo y él va a ser el que va a desarrollar los ferrocarriles hacia el norte. ¿Ya? Después vamos a hablar de Brunel, que va a desarrollar los ferrocarriles hacia el sur, pero no solo eso, él va a terminar de completar lo que va a ser el modo, la distancia, digamos, entre riel y riel para tener un mayor equilibrio en los ferrocarriles, en fin, y ese va a ser
Ishban Kingdom Brunel. Por eso vamos a hacer una clase especial de él, porque él es el hombre ingeniero que va a transformar, que va a tomar todos estos inventos y que les va a dar de alguna manera una bajada práctica. Este es de Rocket, y que evidentemente esto va a ser la gran idea. Por una parte, entonces, la aplicación del vapor a la industria, que evidentemente va a permitir una producción como algo que jamás lo habíamos pensado, esta revolución de la energía que va a permitir, en el fondo, y esta caricatura es del siglo XVIII, una caricatura que muestra y ya imagina la aplicación del vapor a todas las cosas. Aquí ya se imaginan vehículos, en el fondo, manejados, automóviles, ese es el concepto, automóvil, ¿ya? Pero aquí nadie todavía había inventado un automóvil, esto es la imaginación humana, pensando que si aplicamos este invento a, en el fondo, el transporte personal, es muy visionaria esto va a permitir que cada uno ande en su vehículo automatizado, y así es. Miren esta, que es genial, pues se imagina unas señoras andando literalmente en una tetera, o sea, una cosa realmente increíble como este primer invento comienza a imaginarse el mundo del futuro, y un mundo del futuro que no se aleja de lo que realmente es el mundo del futuro. O sea, claro, no tenemos a alguien volando con algo con una especie de alas delta, pero el hombre vuela hoy día. Para este entonces, estas caricaturas se llaman locomotion, que son geniales, ¿ya? Y aquí también estos hombres que están sentados ahí y está la máquina, en el fondo industrial, metida en la realidad cotidiana de todos los días. Aquí, obviamente, tempranamente también van a empezar a aparecer las voces que van a plantear que esto va a transformar la realidad y de alguna manera va a arrasar con la humanidad. Todos los cambios, y sobre todo de este calibre, van a generar siempre temores, y eso se manifiesta muy tempranamente, y aquí vemos cómo se va a destruir, cómo todos van a volar en pedazos. Esta caricatura es genial, esta caricatura es de 1829. ¿Ya? Y es de John Cushingham, que era uno de los ilustradores más importantes del The Punch. Y aquí lo que se ve son las industrias que están atacando literalmente a los bosques, ¿ya? Es decir, van avanzando, estos ejércitos de hojalata, podríamos decir, van avanzando, y esto es 1829, es algo que después lo vamos a volver a ver en Lewis Carroll con el ejército de las cartas de la Reina Roja, y lo vamos a ver en Tolkien, pero Tolkien escribe en el siglo XX, esto es súper temprano, esto es 1829. Entonces, evidentemente que esta transformación que había transformado la realidad al vivir, esta es una vista de Manchester, y esto es 1830. Y esta es genial, este cuadro es maravilloso, ¿ya? Pero aquí vemos a William Wilt que nos muestra Manchestershire, ¿ya? Y aquí vemos en el fondo esta vista de Manchester, de Kersan Moor, ¿ya? Donde vemos todavía el Shire, o sea, el valle, ¿ya? Claramente, pero al fondo ya no se ven ojivas o no se ven, digamos, puntas de catedrales ni de iglesias, sino que se ven chimeneas humeantes, ¿ya? Y ese va a ser el cambio, la era de el acero, ¿ya? El poder del acero. Y aquí vamos a ver cómo ese tren experimental, ya que era para cosas, se va a cubrir y va a surgir lo que va a ser precisamente esta línea Manchester-Liverpool, que va a ser la primera y que hasta el día de hoy están los vagones, hay montones de series de época que usan estos primeros trenes, estos son los primeros vagones de pasajeros del mundo, no solamente del Reino Unido, porque ellos van a llevar la delantera. Y obviamente que está celebrado precisamente este tren Liverpool-Manchester 1830 como el emblema. Y la gente consideraba que esto era una novedad, la gente iba a ver pasar el ferrocarril, ese era el panorama. Ahora entendamos que esto que nos sorprende y nos da risa, no nos dé tanta risa, porque en la década de los 80, en la década de los 70, en este país, la gente iba a ver despegar los aviones y les hacía adiós, ¿ya? O sea, efectivamente esto era una novedad, la gente se agolpaba en torno a este ferrocarril, la gente veía pasar el ferrocarril y evidentemente la transformación, y eso lo vamos a ver cuando veamos Brunel, no solo va a ser el ferrocarril, sino que eso va a implicar la construcción de estaciones, la construcción de puentes, la construcción de túneles, que eso es precisamente lo que va a hacer Brunel. Brunel va a transformar, podríamos decir, la fisonomía británica, así como los normandos transformaron la fisonomía británica y lo llenaron de castillos de piedra, Brunel va a llenar Inglaterra de puentes
y puentes colgantes, unos puentes extraordinarios, el acero y de túneles, ¿ya? Y por lo tanto, y él va a dar un parámetro de lo que va a ser esta transformación de lo que es el espacio y de la forma de habitar. Pero claro, el ferrocarril va a ser algo que se va a imponer, van a comenzar a construirse en todas partes, la gente temerosa en muchos lugares no van a querer que el ferrocarril llegue porque el ferrocarril implicaba un cambio, la gente no quería el cambio. Entonces, en muchos pueblos, y eso explica muchas cosas hoy día, porque por ejemplo, yo estudié en Kingston, y cuando uno va a Kingston, yo podía tomar un tren que podía ir directo, pero si me iba por el otro lado tenía que cambiar el tren en Putney, o sea, había un bypass, ¿ya? Y la verdad es que ¿por qué? Si están al lado, Putney y Kingston están al lado. Pero es súper simple, la historia es mucho más sencilla. Venían avanzando los ingenieros construyendo los ferrocarriles y Kingston dijo que no quería, la comunidad se opuso para que llegara el ferrocarril, porque esto iba a cambiar y transformar sus vidas, iba a dejar de ser la vida humana, en fin, todas estas actitudes, algo que por lo demás está reflejado en la obra de Elizabeth Gaskell, si uno mira Cranford, que es todo un conjunto de distintas novelas que suceden en este pueblo ficticio Cranford, que está inspirado en un pueblo donde ella sí vivió. Cuenta uno de los capítulos precisamente de la llegada al ferrocarril donde el pueblo se opone, ¿ya? Y la gente pensaba que esto iba a destruir la vida. Y por lo tanto Kingston dijo que no, pero Putney, que está al lado, dijo que sí. Al poco andar, Putney comenzó a tener más negocio, más empleo, y por lo tanto Kingston miró para el lado y dijo, yo también quiero. Pero para poder incorporar a Kingston después, hubo que hacer bypass. Entonces, en muchas rutas hay pueblos que están al lado unos del otro, pero que el tren no pasa. Y para poder llegar a ese pueblo hay que bajarse en una estación y tomar por otro lado. Esos son todos los bypass, que no son pocos, son muchísimos. Y ahí un poco muestra esta idea y este temor de la gente a este cambio, que nosotros hoy día sabemos lo que pasó, pero entendamos que esto va a ser la transformación. O sea, si nosotros pensamos, los ferrocarriles van a comenzar a construirse en la década del 30, pero entre el 43 y el 50 vamos a tener bastantes ferrocarriles, sobre todo hacia el sur posteriormente, pero también toda la parte norte, la parte industrial. Pero si nosotros pensamos en 1900, el nivel de, podríamos decir, de hebra, de vía férrea en el Reino Unido va a ser una cosa realmente increíble. Este cuadro de Turner, que se llama Rain, Speed and Steam, que es de 1844, precisamente muestra que el protagonista es el ferrocarril. El ferrocarril transformó la realidad. Bueno, Turner nunca tuvo, también lo vimos en este curso, ningún tapujo. Él admiraba todo este cambio, el vapor, y él va a incorporar a la realidad la transformación. Otros artistas habrían evitado pintar el humo en las chimeneas humeantes o los fierros, en el fondo, sobre todo en los barcos. No, Turner era un enamorado de la luz y va a encontrar que hasta el vapor y en el fondo el humo era algo fascinante. Pero evidentemente que junto con Turner, cuando él abraza un poco estas transformaciones y se pinta un cuadro como este, van a haber otros como Madox Brown que van a empezar a pintar cuadros como este, cuadros bucólicos, cuadros que de alguna manera añoran un algo que se está perdiendo. Entonces, no es casual que precisamente en este momento, de la década de 1840, comienzan a pintarse estos cuadros bucólicos que son de alguna manera una queja a la transformación del mundo, porque esto es, ¿ya? El mundo, el ferrocarril, viene a aplastarnos. Ya, esta caricatura está genial, o sea, se cayeron, pero en pedazos. ¿Ya? Y aquí vemos estas dos caricaturas que son súper importantes, una que en el fondo habla de este dragón, ¿ya? En el fondo en los dos casos es un dragón, una serpiente que nos viene a comer, que viene a pasar por arriba de nuestras vidas, ¿ya? Y evidentemente es muy entendible esa sensación. Pero claro, el ferrocarril se va a imponer, va a ir cambiando su fisonomía, ¿ya? Se van a ir construyendo los puentes, las estaciones por todas partes, y ciertamente ya hay teóricos en su tiempo, en 1851, William Johnston va a hacer en el fondo una investigación donde describe Inglaterra, ya se llama England as it is, y ahí dice que el hecho más importante del último cuarto de siglo en la historia inglesa es la creación del ferrocarril. Y sí, y esto va a implicar
la construcción de estaciones, que evidentemente al final del siglo XIX va a eclosionar, pero ya desde la primera mitad se van a construir muchísimas, y se van a construir además en competencia, porque si uno mira Londres, van a haber muchas estaciones de trenes muy cercanas todas con otras, y eso tiene que ver con la no planificación central y con la ausencia de poder estatal que pudiese de alguna manera confiscar todo, como sucedía en Francia. Y por lo tanto, vamos a tener la transformación de la realidad y la conectividad. Entonces pensemos en el tren además representa un elemento tremendamente democrático, porque en un mismo, digamos, en un mismo tren van personas de un punto A a un punto B. Ciertamente aquí Abraham Salomon nos pinta este cuadro que se llama First Class. ¿Ya? Sí, algunos viajan en First Class, pero otros van en el mismo tren, del mismo punto al otro punto, y van en Second Class. Pero evidentemente ahora van al mismo lugar, cosa que antes no sucedía. Entonces aquí vemos cómo el ferrocarril se incorpora a la vida cotidiana, ¿ya? Y evidentemente comienzan a ver lo que podríamos decir historias de ferrocarriles, es decir, las estaciones, la gente, entendamos que no salía mucho antes, la vía era una vía tremendamente poco móvil, o sea, si nosotros pensamos Jane Austen comienzo del siglo XIX, yo siempre cuento esto, pero Emma, que era millonaria, vivía en el campo, y nunca había conocido el mar. Cuando ella se casa con el señor Knightley, conoce el mar. Entonces, estamos hablando de una millonaria que tenía plata y que nunca había salido de su pueblo. El ferrocarril va a implicar que la gente comience a viajar, pero que también se cree, de aquí vemos esta litografía genial, lo que va a ser, porque no es solo el ferrocarril, es la aplicación del vapor a la industria. Los productos tienen que ser vendidos porque hay más oferta que demanda, hay que generar la demanda, va a surgir la publicidad, se va a crear la sociedad de consumo. Esta vista del ferrocarril y de la estación, donde todavía no había ninguna reglamentación, el siglo XIX estaba lleno de letreros en el fondo mucho más abundantes, no son grafitis por supuesto, pero sí como no, uno no se los puede imaginar. Y de día vamos a ver cómo las estaciones se van a convertir en el lugar y la venta, la competencia entre las compañías de trenes van a permitir que los precios puedan en el fondo bajar y que compiten por un mismo recorrido. ¿Ya? Esa ausencia de planificación central y competencia va a implicar finalmente que los precios bajen para las personas. Vuelvo a Powell Firth, este cuadro muy famoso, Paddington Station. Paddington Station va a ser construida por Brunel, después vamos a hablar de Brunel, lo voy a dejar como un capítulo aparte porque es realmente fascinante su historia, pero este cuadro de Paddington Station muestra precisamente esta posibilidad de la gente de encontrarse, de ver a otras personas. Yo siempre vuelvo a decir, Emma se casa con el señor Knightley. ¿Quién es el señor Knightley? El vecino. Y es súper romántica la historia, no lo sé. Y digo, ¿por qué no lo sé? Porque ¿de quién más podría haberse enamorado Emma? Nunca salió de su casa. Sus opciones eran el vecino, y si iba al pueblo era el carnicero, el herrero, ya Emma se casa con el vecino. Pero aquí no, o sea, ahora va a empezar la gente a moverse, a tener instancias para encontrarse. Esto de la mano con la sociedad de consumo, ustedes van a ver con la Bárbara después todo lo que es la moda evidentemente importa cuando uno se ve con otras personas. O sea, si nosotros tuviéramos, pensemos en la pandemia, cuando estamos en pandemia, a mí me regalaron para mi cumpleaños en pandemia dos cosas que la verdad es que fue como que yo miré como me están molestando. Me regalaron una silla para el computador, que la valoro porque ha sido muy importante y muy buena, y me regalaron unas pantuflas, porque en pandemia no salíamos. Bueno, pero esto es al revés, este es el momento en que la gente empieza a salir por primera vez, y ahí por lo tanto la moda va a tener también que ver con eso. O sea, piensen en esta gente atiborrada, llena de baúles, tratando de viajar de un lugar a otro, y que esto va a ir en aumento durante el siglo XIX. Esta es una vista de una de las estaciones que parece que fuera hoy día, o sea, hasta el día de hoy están atiborradas, o sea, estos son aglomeraciones de gente, posibilidades de encontrarse, gente corriendo rápido. Y obviamente que con este invento, de hecho, desde muy temprano, en 1841, a un hombre, que era un pastor, que iba a ser Thomas Cook, se le va a ocurrir armar paquetes turísticos, negociar con las compañías para lograr mejores precios y venderle a la gente pasaje para ir a la playa, tal y cual. Emma soñaba con ir, cuando se casa con el señor Knightley, se van de luna de miel y él la lleva a ver el seaside, ir a ver el mar. Bueno, la gente comienza
a viajar, y Thomas Cook es el primero en negociar con las compañías. Varias compañías tenían las mismas recorridos, y por lo tanto llega a un acuerdo: mira, yo te compro tantos por volumen, tú me lo vendes más barato y yo puedo vender paquetes. Así que Thomas Cook fue una agencia hasta hace poco, hasta creo que durante la pandemia quebraron finalmente, pero desde 1841 hasta ahora, hace poco. De hecho, yo creo que fue las pocas que sintió cuando apareció en la prensa que había quebrado Thomas Cook, porque Thomas Cook no solo inventa eso, sino que él inventa el turismo. Él inventa el turismo institucionalizado. Él empieza a armar estas excursiones que iban por el día, pero él es el primero que empieza a hacer los viajes continentales, los primeros que empiezan a hacer los viajes a Egipto. O sea, todo lo que va a hacer en la segunda mitad del siglo XIX, Thomas Cook va a estar detrás precisamente de todos estos tours. Él va a inventar el turismo, y no solo va a inventar el turismo, va a inventar los travel checks, porque como tenía agencias en todas partes, pues la gente podía viajar sin dinero y cambiar estos vales, que ojo, los travel checks ya había existido algo similar en la época de los templarios, pero no para la gente común, ¿ya? Y por lo tanto los travel checks van a aparecer con Thomas Cook. Nosotros tenemos en la retina los que eran de American Express, pero efectivamente Thomas Cook fue el que lo hizo primero. Entonces, abrió el mundo, se transformó, la gente comenzó a salir no solo hacia al seaside, Bristol o a Brighton, se van a convertir, el ferrocarril va a llegar y la gente, sino que también a lugares tan exóticos como, y aquí vemos, Egipto y el Nilo, ya, digamos, movido por Thomas Cook and Sons. ¿Ya? Y ahí vemos la agencia, que evidentemente en la segunda mitad del siglo XIX va a ir creciendo, pero aquí vemos de comienzo del siglo XIX ya la gente viajando. ¿Ya? Entendamos que al comienzo del siglo XIX el viaje continental era algo difícil porque estaba en las guerras napoleónicas, pero ya de 1815 en adelante, y pensemos que Thomas Cook inventa esto en la década del 40, evidentemente los viajes van a comenzar a aumentar. ¿Ya? Y junto con eso también todo lo que es la sociedad de consumo, ¿ya? Porque la producción industrial va a implicar la creación de las tiendas. Vamos a tener una clase específicamente de eso, pero que es realmente fascinante, porque antes de eso había una tienda de barrio, es decir, de pueblo. La tienda del pueblo es una especie de bazar. Nosotros hablamos del bazar, hoy día hablamos del bazar. La palabra bazar hoy día suena como a feria en la playa, con cosas así de señoras cuicas que venden cosas. No, no, no. El bazar es un local que vende de todo, de un huevo a un guante, ¿ya? Pero efectivamente de todo. En los pueblos chicos uno encuentra ese tipo de bazar. Bueno, eso era, y eso se va a pasar del bazar a las tiendas específicas y a las calles de tienda, y posteriormente a las tiendas de departamento que se van a crear precisamente en este periodo. Se van a transformar la ciudad, ¿ya? Y la gente sí, Power First, otra vez, va a comenzar a viajar. Este cuadro, de 1854, se llama Ramsgate Sand. La gente va a tomar el tren en Londres y se va a ir por el fin de semana porque se van a establecer las leyes. O sea, el año 47 se va a pasar una ley que se llama 10 Hours Bill. La gente va a trabajar 10 horas y van a haber, por ley, horas de descanso. Y no solo horas de descanso, sino que es fin de semana, algo que para nosotros es normal, pero que no existía hasta ese entonces. Y eso va a permitir que Thomas Cook pueda vender los viajes en tren por el día a la playa. Y aquí vemos a esta gente que iba a la playa tremendamente vestida. O sea, la gente iba a la playa con crinolina, ¿ya? Y que evidentemente ahí se instalaban. Y ahí vemos a Paul Firth, que es considerado el pintor de la gente, porque va de alguna manera a mostrar esta realidad. Aquí también vemos a Paul Firth con gente que está de paseo, el pasatiempo. Y es más, no solo el pasatiempo, la sociedad de consumo no es solo productos que es de vestuario, sino que también es todo lo que es el consumo del arte. Ya la gente va a comenzar a consumir arte, a pedir ser pintado. Esto es Paul Firth, que efectivamente nos muestra que ella se quedó dormida y él la está pintando despierta, ¿ya? Pero evidentemente nos va a mostrar además que la gente se va a movilizar. Aquí vemos el Derby, que además que es un cuadro para analizar en detalle, esto está en la Tate Britain, y el Derby nos muestra muchos detalles. O sea, si uno hace close-up, uno se da cuenta cómo Wealthy and Poor se encuentra aquí también, ¿ya? Es decir, va a empezar a haber una democratización en la participación de las actividades que nunca jamás había existido. Aquí ven un detalle del Derby, donde tenemos estas personas en perifollá, estos que están como actuando, y estos que podríamos decir son indigentes que están sentados también ahí junto con el resto. Y hay otro detalle, otro close-up, y vemos a esta niñita a pata pelada. Por supuesto, la pata pelada era normal si los zapatos eran muy caros, ¿ya? Y por lo tanto aquí vemos Wealthy and Poor, otra vez, en una realidad que él describe. Y ahí está Wealthy and Poor, que efectivamente nos muestra lo mismo. Wealthy aquí, Poor a pata pelada.
¿ya? La pata pelada era algo real. Y aquí vemos a Powell Firth que nos muestra también esta gente que se reúne y esta intimidad de la familia, un poco podríamos decir burguesa, que consume muebles, ¿ya? Y que consume alfombras y que comienza a existir no solo la moda, sino la decoración, ¿ya? La decoración es algo que también va a surgir en el mundo moderno. Aquí vemos las tiendas y esta señora, de fondo los sweepers, que eran los que barrían, porque claro, ella se está, digamos, remangando la pollera, pero lógico, las calles eran infectas, o sea, pensemos que habían coches con caballos, los caballos hacen pipí, hacen caca, y tú ibas con el traje que iba arrastrándose en el suelo, o sea, estos niños que barrían tenían un poco ese sentido. ¿Ya? Pensemos que cuando se inauguran las tiendas de departamento, y esto ya a finales de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Gordon Selfridge, que era un americano, abre una tienda, pone los perfumes en el primer piso. ¿Por qué? Porque la gente venía infecta. Infecta por muchas razones, porque las bolleras arrastraban el suelo, el pipí de los caballos, la caca de los caballos, todo. Pero además no existía el desodorante, era un asco. Entonces puso los perfumes en el primer piso y ahí quedaron. Falabella también los tiene en el primer piso. Entonces, efectivamente aquí se inventa el mundo moderno, la calle, la sociedad de consumo, los lugares de encuentro que comienzan a ser cada vez más abundantes y de una manera diferente. Las mujeres desde ya comienzan a salir cantidad y al punto que yo siempre cuento que en este periodo, en la década de 1850, hay un montón de cartas de padre al director que se quejan porque sus hijas fueron tratadas como prostitutas. Y uno dice, pero a ver, eso nos dice dos cosas. Primero que, porque estaba caminando sola en la calle. Las mujeres no caminaban sola en la calle, por lo tanto, quienes caminaban sola en la calle, las prostitutas. Ya. Pero además nos dice que si alguien confundió a una mujer respetable con una prostituta, eso significa que las prostitutas y las mujeres respetables se vestían exactamente igual. Obvio, pues si no nadie las podría haber confundido. Entonces se van a empezar a generar estos lugares de encuentro y estos pasatiempos porque va a haber también el concepto de tiempo libre, esta clase media es la que comienza a disfrutar, que comienza a viajar, esta visión de Brighton. Esto Abraham Salomon nos muestra esta orilla de Brighton, que además vamos a ver que ya en este periodo se empiezan a transformar todas las costaneras, en la segunda mitad del siglo XIX se van a construir los piers para que la gente pasee, pero esto incluso está antes, porque si nosotros vemos ya con Jane Austen, Persuasion, por ejemplo, ellos van a Brighton y caminan por la costanera y ahí es donde uno de los protagonistas se cae. Entonces, efectivamente, esta idea de las máquinas de bañar, que ya están en la época de Jane Austen, en Sanditon, precisamente ella hace estas descripciones, van a ir en aumento en la medida que la gente comienza a llegar por el día, a pasar el fin de semana a la playa. Ahora, la gente iba totalmente vestida a la playa, muertos de, bueno, en Inglaterra no tanto calor, pero sí, ahí vemos esta imagen de Brighton, estos son precisamente de las obras de Jane Austen, con el Great Pavilion un poco por detrás. Pero aquí vemos que llevan incluso una mujer como en un carrito, ya todas muy vestidas, leyendo, los burros en la playa también eran parte de, digamos, de esta realidad. Aquí vemos un cuadro mucho más impresionista, pero en 1854 también, precisamente las playas y la gente vestida en el seaside, visitando este lugar por el día. Entonces, efectivamente, la movilidad, que para nosotros es lógica, no existía, la gente no salía de su pueblo, no conocían más allá. O sea, Jane Austen ya es rara porque viaja mucho dentro de Inglaterra. Aquí vemos la caricatura que se ríe, esta mujer con el sombrero que sirve como de quitasol. Y estos son, la Bárbara va a hablar de la moda, pero estas son las crinolinas para ir a la playa, que además buscaban ser un género un poco más liviano, porque una crinolina promedio pesaba 18 kilos. 18 kilos de ropa, bueno, esto por lo menos buscaban más clarito y una tela un poco más, digamos, adecuada, pero obviamente, excepto las que se bañaban, que tenían las máquinas de baño, que también se bañaban tremendamente vestidas, ¿ya? Entonces, obviamente que esto, súmenle, como se va a desarrollar ya para final del siglo XIX, que esto se va a ir sofisticando y se van a ir quedando cada vez más viajes, y evidentemente que esto es un inicio. Y por lo tanto aquí vemos esta imagen ya de final del siglo XIX,
la playa, las máquinas de bañar, y esta imagen coloreada ya con los piers, un poco hacia dónde va a ir avanzando. Pero esto sí es precisamente de nuestra época, y vemos a estas mujeres en la playa ya con una cantidad de edificios victorianos, y aquí vemos las máquinas de bañar, como ven, estaban bastante vestidas, ¿ya? Y evidentemente hay montones de caricaturas, y ahí vemos ya el pier, que es lo que se va a construir posteriormente en todos los balnearios. Y esto es, la transformación de todos estos balnearios va a tener que ver con el ferrocarril. La gente tomaba el ferrocarril y luego en la tarde se iba a la estación y podía volver, podía ir por el día. Nunca nadie pudo ir por el día porque la distancia era a pie o a caballo, y por lo tanto todo lugar era lejos. Ahora no, esto va a transformar la realidad. Y obviamente que el ferrocarril se va a incorporar, al punto que hay una ceremonia en un momento en que la reina Victoria estaba en la isla de White, y había una ceremonia que varios partían de Londres, se tomaban el tren, y hay un caballero que se le había quedado la chaqueta, y en el tren siguiente le mandaron la chaqueta. O sea, ese tipo de cosas que para nosotros siempre han sido posibles. O sea, uno sale de la casa y se te queda algo y tú puedes volver a tu casa, pero eso no existía, no era así. Entonces, esto es lo que va a primar. Este ferrocarril va a ser, y no solo el ferrocarril, sino que también la transformación de los caminos. Este es el momento en que se van a empezar a pavimentar caminos, ¿ya? Y por lo tanto va a ser todo un periodo en que va a cambiar esta tierra que evidentemente era con, podríamos decir aquí con las ovejas, este pobre hombre que iba con las ovejas, vienen los carros, ¿ya? Pero evidentemente va a ser el periodo en que se empiezan a construir todas las rutas, y no solamente las rutas, sino que también todos los canales que van a permitir poder, en el fondo, transportarse de un lugar a otro. Y esto va a permitir también, entre otras cosas, por ejemplo, llevar ferias, ¿ya? De un lugar a otra. Entonces se construyen estos, en el fondo, aquí vemos, esta es la primera edición de un turistel, un equivalente a un turistel, los Pearson Roads, que comienzan a marcar los caminos que van a empezar a crecer. Y esto es Londres, un poco para que se imaginen, una ciudad atiborrada, donde además van a empezar a crecer los suburbios, y en la medida que empiezan a crecer los suburbios, comienzan a aparecer lo que se va a denominar el omnibus, que existían desde siempre, ¿ya? Pero aquí vemos los omnibuses eran tirados por caballo. Aquí vemos una fotografía de un omnibus de 2 pisos tirado por caballo, pero aquí vemos ya un omnibus a finales del siglo XIX donde pasa a ser una realidad. O sea, tú venías en el tren, pero después te tomabas literalmente el bus, ¿ya? Y esto va, un poco para completar, porque esto va a venir después de 1851, pero en 1863 se va a construir y se va a inaugurar lo que va a ser el tube, es decir, el metro, la idea de construir un tren subterráneo que se busca construir porque no podían hacerlo por arriba, porque no tenían el poder estatal para poder confiscar, y por lo tanto la decisión fue hacerlo por abajo, pero este tren era a carbón, ¿ya? Y por lo tanto la District Line, que van a usar una metodología que había inventado el padre de Brunel, que había hecho los túneles bajo el Támesis, que vamos a hablar de eso, va a hacer lo que va a permitir la construcción de este ferrocarril urbano, que va a ser en el fondo el tube, que en el fondo parte con la llamada District Line, que es la línea verde, que es la primera, y ahí vemos la inauguración. Esto era a carbón, imagínense esos carros experimentales de este tube a carbón, bueno, tienen que haber vuelto realmente llenos de hollín. Ahí vemos los túneles, que la District Line es mucho, digamos, es subterránea, pero es bastante superficial. Y eso es porque mientras era a carbón, era imposible bajar más, digamos, hacia, con mayor profundidad, porque había que dejar respiradero para en el fondo, el humo. ¿Ya? Eso va a cambiar cuando ya sean eléctricas. Pero no solo eso, sino que este es un periodo de abundancia, en el sentido que comienza a haber tiempo libre, comienza a haber dinero, pasatiempo. Estos son los jardines de Cremont, ¿ya? Que eran estos pleasure gardens, donde no solo la gente iba a pasar el día, sino que habían pistas de baile, ¿ya? Y habían globos aerostáticos, en fin, esto era lo más entretenido. Cremont, ya, que estaba en la zona de Chelsea, ¿ya? Y que después obviamente eso se va a urbanizar, pero en estos pleasure gardens donde la gente pasaba el día. Es más, se va a remasificar todos los espectáculos. Ya vimos que desde el siglo XVIII la cultura del espectáculo va a ir en aumento, y esto va a implicar reestablecer el teatro. Los victorianos van a restablecer el teatro, ¿ya? El teatro va a ser reinventado por, en el fondo, hay o sea, un actor
que es de final del siglo XVIII, que va a remasificar el teatro. Y no solo el teatro, sino que también la música. Los ingleses no son grandes músicos, pero pensemos que Händel había, digamos, había estado precisamente en Londres, había compuesto el Mesías en Londres, pero Johann Salomon va a ser uno de los compositores, y se van a empezar a masificar la música, los conciertos, las temporadas de Santa Cecilia, las temporadas en Bath, y posteriormente van a aparecer también en el mundo de la sociedad de consumo las cajas Zumpe, que van a ser los primeros pianos, digamos, verticales para un público masivo, ¿ya? Y que de hecho los victorianos van a encontrar que eran inmorales porque mostraban las patas, ¿ya? Y por lo tanto va a aparecer John Brodswood, que va a inventar en el fondo el plano vertical tapándole las patas, y va a ser quien va a finalmente masificar en esta sociedad de consumo una cultura musical que se va a mantener, un mercado de la música que se va a mantener particularmente por amateur, ¿ya? El consumo del arte va a ser un consumo que de hecho el que lo ha manifestado tremendamente bien es Orlando Figgins en su obra Los Europeos, donde precisamente muestra que el arte es un objeto de consumo igual que el resto, ¿ya? Y por lo tanto pensemos en las visitas del pródigo Paganini, ya que aquí vemos 1832, que representaba en Covent Garden y que además era increíble porque hacía las variaciones, se le cortaba las cuerdas y dejaba una sola cuerda y seguía tocando, una cosa realmente increíble. Pero no solo él, sino que efectivamente los conceptos de los conciertos en Julian, que van a comenzar, y posteriormente también todos los espectáculos que van a ir derivando en la segunda mitad del siglo XIX en lo que va a ser el Music Hall. El consumo del arte, o sea, la formación del siglo XVIII, la Royal Academy va a permitir la exposición anual. En la medida que va a haber más dinero, más clase media, la clase media siempre aspira a querer parecer que siempre tuvo, y por lo tanto busca copiarle, emularle a la gente que siempre ha tenido. Por lo tanto, el arte que estaba en todas estas casonas del siglo XVIII pasa a ser algo, un objeto de consumo, algo bastante snob. ¿Y para qué decir que esto va a ir en aumento? Porque la propia reina Victoria y el beloved Albert van a adorar el arte y van a ser promotores de la idea victoriana de educar a través del arte, la creación de museos. No solo el arte, los deportes. El tiempo libre se llena con pasatiempos y por lo tanto los deportes van a empezar a surgir precisamente en este entonces. Se van a masificar en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo es importante porque en la segunda mitad del siglo XIX van a aparecer las reglas de los deportes como tal. Pero efectivamente ya vimos el derby que lo mostraba Powell First, aquí vemos también el derby, siempre han sido, y esta ilustración me encanta. Estas mujeres haciendo deporte, esta máquina en el fondo para hacer deporte con estas mujeres en perifollá que parecen las hermanastras de la Cenicienta, una cosa realmente genial, ¿ya? Y la moda, ¿ya? La moda que no incomoda, efectivamente va a empezar también a surgir, y esta moda tiene que haber incomodado cantidad, o sea, la sociedad de consumo. Ahora, todos estos cambios, no todos, ya vimos que no todos estaban contentos con el avance del ferrocarril, pero esta cultura, el propio Matthew Arnold, va a hablar de la cultura de la anarquía. Esta es la cultura de la anarquía que de alguna manera va a destruir el concepto humano, ¿ya? Y el propio John Ruskin, que es un teórico estético muy importante, que lo vamos a ver después cuando hablemos del neogótico, vamos a hablar de Ruskin, va a escribir este libro que se llama Crying of the Wild Olive, en el que va a plantear que va a ser el epitafio de la humanidad toda esta transformación. O sea, aquí está precisamente esa serpiente que vimos antes, este ferrocarril que viene a atropellar, este ferrocarril que de alguna manera hay algunos que lo quieren frenar, y así como Quijote contra los molinos de viento, está este Quijote contra el ferrocarril. El ferrocarril viene rápido a arrasarte y a pasarte por encima, a volarte literalmente en pedazos. Y ahí está John Ruskin peleando contra el ferrocarril con un cuchillo de mesa. O sea, lo que muestra es que era imparable. O sea, aquí tiene un cuchillo de mesa, es un cuchillo de comer, y él está peleando, así como cual Quijote, contra el ferrocarril, ya armado, ¿no es cierto?, con un cuchillo de mesa. Es imparable. Y precisamente eso imparable nosotros lo vamos a ver precisamente en lo que va a ser la exposición universal, que después vamos, en la última sesión vamos a detenernos aquí, porque la exposición universal va a ser la eclosión de esta sociedad de consumo y de esta sociedad industrial. Va a aparecer en 1851 un palacio de cristal en Hyde Park, en el que se va a exhibir toda la producción del imperio.
¿ya? Y por lo tanto este es el primer mall de la historia, independiente que no era mall porque no se vendía. Pero efectivamente esto muestra este optimismo porque toda esta transformación del mundo hacía pensar y aseguraba a todos los que vivían en esa época que ellos vivían mucho mejor que sus padres, pero infinitamente mejor que sus abuelos. O sea, evidentemente que ellos van a tener una actitud propia del siglo XIX, que es esa actitud de sentir que hay un progreso indefinido. La teoría del progreso indefinido es una teoría que va a surgir desde la Revolución Francesa en adelante. El primero que escribe respecto va a ser el propio Marqués de Condorcet, que es el que escribe los derechos del hombre y ciudadano, y es que también termina suicidándose en el proceso revolucionario. Pero esa idea del progreso indefinido también se acompaña con la filosofía que hemos visto en este curso. La filosofía dialéctica supone que siempre el futuro es más que el pasado, y por lo tanto esta gente, esta generación que ve que el cambio es evidente, un poco pensando en la frase inicial digamos, de Matthew Arnold, digamos, de estos victorianos que veían que habían vivido 300 años en 30, donde la transformación era evidente, claro que era evidente, ¿ya? Y por lo tanto ahora ellos sentían que eran mucho mejores. Es como un poco, pensemos en los millennials que tienen WhatsApp y que se sienten que son mejores que los cavernícolas, ¿ya? Y los cavernícolas, sin duda, o sea, los hombres de la edad de piedra, eran tan inteligentes, y yo aseguro que más, que muchos de nuestros millennials, porque sin muchas menos herramientas eran capaces de resolver problemas. Lo que hace la revolución industrial es generarnos muchas más herramientas, automatizar los procesos y permitir la abundancia que nunca existió. Entonces, cuando se inaugura la exposición universal, es el propio príncipe Alberto el que dice, por ejemplo, estamos viviendo en un periodo de maravillosa transición que tiende a cumplir rápidamente ese gran fin a cual apunta toda la historia, la realización de la unidad de la humanidad. Eran optimistas, eran tremendamente optimistas. Yo siempre digo que el siglo XIX, cuando imagina en el fondo al concepto del inmortal, el concepto del muerto viviente, siempre todas esas figuras son como sobrehumanos, son más fuertes que el ser humano, son más inteligentes que el ser humano. Pero cuando nosotros pensamos en las guerras mundiales, por eso el próximo ciclo lo vamos a cortar ahí, después de la Primera Guerra Mundial, y entre guerras y para adelante, cuando nosotros imaginamos en el fondo, los muertos vivientes, aparece la figura del zombie. El zombie es infrahumano. O sea, perdimos el optimismo, pero ese optimismo era desatado. Y pensemos que este optimismo estaba, porque Alberto dice esto y nos suena divertido, pero Woodrow Wilson, durante el Tratado de Versalles, él dice, esta va a ser la última de las guerras por la Primera Guerra Mundial. Señor Woodrow Wilson, hubo Segunda Guerra Mundial y sigue habiendo guerras. Es más, eso suena un poco como cuando a mí me preguntaron la otra vez en el matinal, frente a la guerra de Crimea, o sea, digamos, la guerra, perdón, en Ucrania ahora, pero me preguntan a mí, si hiciéramos una encuesta, la gente no querría guerra. Y me preguntan, ¿por qué hay guerra? Porque siempre va a haber guerra. Porque no existe ese progreso indefinido. Eso que se definen progresistas, suponen que mañana es mejor que hoy día, pero mañana puede ser peor que hoy día. Y eso es, la vida humana es de avances y retrocesos. Pero este siglo XIX, con todas estas transformaciones, solo veía la posibilidad de avanzar hacia la felicidad. Y ahí está el Crystal Palace, esta casa de cristal, que además es el primer edificio prefabricado. Nosotros vamos a hablar después cuando hablemos de Brunel, del acero, de las construcciones, de todas las estaciones de trenes, en fin, de los puentes, de los túneles. Y evidentemente que esto es el proceso cúlmine de ese periodo, que construye este edificio prefabricado con fierro y con vidrio, que además es un gran invernadero gigante, que tiene varios pisos, que exhibe toda la exposición de todas las cosas, que incluye árboles en su interior y que pretende mostrar el poder del Imperio Británico. La idea era enseñar de la industrialización, y por lo tanto se pensaba que en el centro iba a estar el proceso industrial. Sin embargo, la única parte donde había posibilidad digamos, de energía era en una parte lateral. Y por lo tanto vamos a ver que efectivamente esto que es como una feria educativa, que va a tener los procesos industriales, va a tener
por supuesto, van a estar presentes, va a convertirse en el primer mall de la historia donde el imperio entero se va a mostrar y donde efectivamente todos van a ir, ¿ya? Y aquí vemos todos los diarios ilustrados, el Illustrated News y otros más, que un poco van a mostrar esta realidad, y además el príncipe Alberto, con esta idea de educar, va a crear los Shilling Days, y aquí vemos el pabellón medieval, el pabellón de los vehículos en el fondo. Esto era el mall, o sea, el que no estuvo aquí no existía. A mí me preguntaron el otro día si yo viajara en el tiempo, ¿dónde iría? Y yo dije, Londres 1851. Había que estar ahí. Ahora, yo habría estado vestida de crinolinas, pero esto debe haber sido fascinante. El olor tiene que haber sido espantoso, porque siempre sin desodorante la cosa era espantosa. Pero esto es una litografía de lo que era Londres en 1851. Van a crecer los hoteles, va a aumentar la hotelería, los trenes, ya se van a hacer los paquetes turísticos para ir a Londres. Hay montones de novelas donde los protagonistas van precisamente a Londres en 1851. Es el momento en que había que estar. Y obviamente que Cook va a aprovechar eso, porque Cook evidentemente empieza a ofrecer experiencia, ese concepto de la experiencia, el viaje, desde el viaje local a la playa al viaje más exótico. Y estos viajes exóticos también se van a plasmar en lo que es el arte. Edward Lear, por ejemplo, británico en Egipto, se va a dedicar a pintar a todos estos turistas. Pensemos que efectivamente es el periodo en que se construyen también todos los hoteles, comienzan sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, pero Lear es de este periodo. Él va a hacer todos estos viajes en Corfú y va a hacer los dibujos, digamos, de esas cosas. Él va a dibujar todas las ruinas egipcias en detalle, ¿ya? Por otro lado, John Frederick, que se va a instalar también en Egipto, en el Cairo, va a pintar de la época, pero también va a pintar con el estilo que va a empezar a surgir en 1848, como pre-rafaelita, podríamos decir. Y aquí vemos precisamente, uno es esta niña con el café, y la otra es esta, en el fondo, niña con un Turkish dress, pero que ella no es turca, claramente no es turca, ¿ya? Y aquí vemos precisamente tratar de mostrar esto exótico. Esto exótico también comienza a ser algo que comienza a consumir los victorianos. ¿Para qué decir la Elizabeth Butler, que va a pintar, es mujer, pintora, pero ella va a pintar cosas que vienen y que derivan de la guerra de Crimea? La guerra de Crimea, precisamente, nosotros hablamos de eso cuando hablamos de la política, pero la guerra de Crimea es de la década de 1850, y por lo tanto aquí vemos esto exótico de los que vuelven, pero no solamente la guerra de Crimea, sino que otros conflictos. Por ejemplo, lo que vamos a ver aquí, esto se pinta posteriormente, pero esto es un evento que sucede también aquí, que es en el fondo lo que se va a dar precisamente con el general Gordon. A todo esto tenemos que sumarle otro cambio que ya en la exhibición universal aparece. En la exhibición universal aparece el telégrafo. El telégrafo va a ser una invención de este periodo. De hecho, tiene dos inventores, por una parte Cook y Wheatstone, que son los ingleses, y por otro lado va a estar Morse, que Morse era un americano, pero que había viajado a Europa, y cuando él se vuelve a Estados Unidos y vuelve, se entera que su mujer murió, pero nunca nadie le pudo avisar. Entonces él tiene una obsesión de la comunicación instantánea. Es algo necesario. Y por lo tanto él inventa un lenguaje, ¿ya? Y ese lenguaje que él inventa va a ser la clave Morse, pero después se asocia con otros americanos, y podríamos decir que este invento tiene dos polos distintos, pero es la misma cosa. O sea, podríamos decir que Cook y Wheatstone van a exhibir en la exposición de 1851. Y este invento también va a transformar la realidad, porque va a permitir la inmediatez. Es decir, vamos a poder tener la información inmediata. Y cuando decimos inmediata, es inmediata, porque claro, no es un WhatsApp que es absolutamente inmediata, pero el WhatsApp puede ser inmediato o no, porque yo puedo no mirarlo. Yo ahora estoy haciendo clase y no he mirado los WhatsApp, y los voy a ver un rato más. Pero efectivamente aquí estamos hablando que en una hora podía llegar, y menos, porque en el fondo llegaba a la oficina de telégrafo y ahí existían los niños en bicicleta y existían los tubos neumáticos. Los tubos neumáticos es igual que en Harry Potter, donde en el fondo se tomaban, habían tuberías que en el fondo, usando el vacío, trasladaban unas cápsulas, así como en los hospitales. En los hospitales todavía se usan, ¿ya? Digamos que vienen los remedios de otro lugar, bueno, ahí tal y cual trasladaban los mensajes, y ahí los agarraban las bicicletas y era relativamente rápido, pero esto va a implicar la inmediatez. Y por lo tanto va a surgir todas estas oficinas de telégrafo, que va a cambiar la realidad, porque va a cambiar el trabajo. Esto va a permitir el trabajo 24/7. Y no solo eso,
esto va a permitir los futuros. Porque efectivamente cuando hablamos del mercado futuro, evidentemente está relacionado con esto, porque va a salir a pescar el pescador de Aberdeen. Antes salía a pescar y pescaba lo que pescaba, cantidad. Y después vendía lo que podía vender. Y el resto se lo entubaba, literalmente. ¿Ya? El pescado se echa a perder, por lo tanto había que botarlo. Pero ahora no, pues ahora el pescador de Aberdeen tomaba las órdenes previo a salir a pescar. Y después sabía cuánto tenía que pescar. Eso es lo que crea los futuros. Y junto con el telégrafo va a surgir el ticketing de la bolsa que va a ir estableciendo en el fondo las acciones y evidentemente que esto es parte de lo que es el mundo moderno. Ya aquí vemos precisamente, es más, porque hay toda una historia que se las voy a contar un poco cuando hablemos de Brunel, porque Brunel también va a estar involucrado en esta historia del telégrafo. Pero en rigor aquí hay un americano con la idea, la obsesión de conectar Estados Unidos con Inglaterra, toda esa historia que va a ser una historia de Cyrus Field, que es un hombre machuca, un hombre que va a insistir y que se va a asociar con Brunel y finalmente van a lograr cablear subterráneamente porque lo van a intentar varias veces y va a haber una comunicación entre la reina Victoria y el presidente Buchanan, donde hubo una conexión, pero no se podía pasar la información. ¿Ya? Pero efectivamente va a ser todo un intento desde la exposición de 1851 en ese periodo posterior hasta que lo desarrolla. Por otra parte, hay que entender que la década del 40 es la década de los llamados Hunger Forties, los hambrientos 40. Que los hambrientos 40 aquí este cuadro de Harcourt se llama Hard Times, igual que el libro de Charles Dickens, Tiempos Difíciles. Pero son tiempos difíciles no solo para los británicos porque hay una contracción económica, sino que además porque va a haber una hambruna en Irlanda a causa de un hongo que se le mete a la papa y pierden todas las cosechas. Entendamos que los católicos irlandeses solo podían plantar papas por la Spinal Law, y eso va a, digamos, la Spinal Law finalmente hay que entender que se había logrado la emancipación católica en 1829, pero todavía tenían los residuos de todas esas leyes penales y por lo tanto se va a perder la papa y se van a morir de hambre, muchos. Irlanda va a pasar de 8 millones a 4 millones de habitantes, no todos mueren, pero muchos inmigran. Y esa migración irlandesa, que muchos de ellos, sí, muchos se van a Estados Unidos, otros se van a otros lugares, pero muchos se van a Inglaterra, que es lo más fácil. Y eso va a implicar una sobreoferta de trabajo y una baja en los salarios reales. Por lo tanto, Hard Times tiene que ver con la contracción económica y con la migración de irlandeses que van a llegar en masa, literalmente, a el Reino Unido. Y entonces aquí vemos una familia, este cuadro de Harcourt, que está abandonando. Emigrar siempre es una opción. ¿Ya? Los irlandeses van a emigrar en masa por el hambre. ¿Ya? Pero aquí vemos ese concepto de emigrar, buscar una nueva vida. Y había muchas razones para buscar una nueva vida. Desde ya los irlandeses buscaban salvarse del hambre, pero aquellos que habían caído en desgracia en la sociedad victoriana, que era bastante fácil, también podían reinventar su vida, no en Inglaterra, porque en Inglaterra no tenía ninguna posibilidad. Una mujer madre soltera, por ejemplo, no tenía ninguna opción, excepto ser prostituta, no tenía ninguna opción. Es más, si tú quieres trabajar en cualquier cosa, como governess o como en el fondo servicio doméstico, tenías que tener referencia, y si no tenías las referencias, nadie te contrataba jamás, y por lo tanto tu única opción de trabajo era prostituirte. Entonces, salir del Reino Unido era una opción. Pensemos que en el propio David Copperfield, Evelina, por ejemplo, sí, se va a Australia, ¿ya? Y ahí reinventa su vida. Entonces, la idea de emigrar, aquí vemos que se está despidiendo y el barco está ya en el fondo, y un poco toda esta idea de estas personas que buscan un mejor futuro, aquellos que no estaban bien y que evidentemente soñaban con ser acogidos Ojo que esta gente se iba en el fondo a Nueva York, y pensemos a finales del siglo XIX iban a Nueva York o a Buenos Aires indistintamente, considerando que era lo mismo, ¿ya? Solo que Buenos Aires es el ejemplo de haberlo hecho precisamente mal. Y aquí vemos esta despedida de la tierra, un poco la última mirada antes de emigrar. Y este cuadro de Maddox Brown es increíble, porque precisamente una pareja que se va, la cara de ella lo dice todo, este es un dibujo de este cuadro, pero si uno se fija, debajo de la capa, ella tiene una manito
tiene la manito de la guagua, ellos dos van con una mano por delante, una mano por detrás, a lo incierto, y evidentemente la cara de él es un poco, ¿qué nos vamos a encontrar? No es menor. Ahora, esto es un tiempo de cambio, ya vemos que precisamente Darwin escribe, y nosotros hablamos de la ciencia antes de Darwin, o sea, pero esto venía de antes, de los Vestigerian, de la época de 1844, pero efectivamente en 1859 termina publicando Darwin. No solo Darwin, Lyell hace toda una nueva geografía, Lyell apoya a Darwin, así que venía desde antes, y eso ya pone de moda, por ejemplo, todos los fósiles. Aquí vemos en este cuadro todas estas mujeres con crinolina que viajaban probablemente en tren, recogiendo fósiles en la playa. Y eso va a hacer que las certezas, esta pérdida de Dios filosófica, con además estas nuevas institucionalidades de la nueva ciencia que comienza a aparecer, comienza en el fondo a dudar de muchas cosas. Entonces este cuadro que muestra el coro, un poco trata de afirmar esto también. La Kate Greenaway es antecesora de lo que es la Sarah Kay, ¿ya? Y ella de alguna manera va a pintar a los niños cantando en la iglesia. Pero eso explica toda esta incertidumbre de la verdad y de la posibilidad de otra vida, que comiencen a pintarse. Por ejemplo, William Dyce va a pintar en el fondo, el jardín de Getsemaní, y los cuadros van a volver a ser religiosos. Y los prerrafaelitas en particular se van a detener precisamente en eso. O sea, aquí vemos precisamente a Cristo en la casa de sus padres. Este cuadro fue criticado por Charles Dickens, considerando que cómo va a ser posible que Millet pinte a la Sagrada Familia como si fueran unos mendigos irlandeses, para que vean que los irlandeses no los querían para nada, pero claro, los pinta colorín, ¿ya? Y efectivamente la idea religiosa comienza a pintarse. Pensemos aquí a Charles Alston Collins, que va a pintar precisamente esta idea en el fondo del convento y el pensamiento. ¿En qué está pensando ella? ¿Ya? Ahí están los lilies, como que son súper simbólicos, ¿ya? Y eso un poco se hace pregunta. Cuadros como, por ejemplo, aquí también, en el fondo, Elizabeth de Hungría, ¿ya? Que también un poco que se hace santa, y por lo tanto, todas aquellas cosas históricas que tienen que ver. Maddox, aquí vemos Maddox Brown, que era un socialista bastante importante, conocido, pero va a pintar el lavado de pies, ¿ya? Va a volver el fervor de los cuadros religiosos. Aquí vemos precisamente a William Conloman Hunt, que es uno de los iniciales de los prerrafaelitas, a Jesús en el templo. Y se va a ir a Jerusalén y va a volver y va a pintar este cuadro que se llama el Chivo Expiatorio, ¿ya? The Scapegoat, ¿ya? Y efectivamente todos se van a reír los victorianos y se fue a Jerusalén para pintar este cuadro. Y él dice, sí, bueno, pero es que este paisaje no es de aquí. Bueno, pero en realidad podría haber sido de aquí. Pero es el sentido de buscar algo. Y ahí Coleman Hunt va a pintar este cuadro que es el más famoso, que se llama La Luz del Mundo, ¿ya? Y esta luz del mundo se va a convertir en el auge editorial, que después vamos a hablar. Esto se va a convertir en estampita y la gente los va a tener, porque la gente que no podía consumir arte va a empezar a tener arte igual, porque se van a empezar a imprimir los cuadros y la gente va a enmarcar los impresos, igual que hoy día. O sea, el mundo moderno va a tratar de emular a aquel, en el fondo, el tener y el parecer. Pensemos en el propio Dante Gabriel Rossetti, que va a pintar la infancia de la Virgen, ¿ya? Y no solo va a pintar eso, sino que va a pintar la Anunciación con Ecce Ancilla Domini. Y esto también va a mostrarse en este arte que de alguna manera comienza a perturbarse con la ausencia de Dios, y también con esta intento de buscar los límites. O sea, en 1845 hay una expedición a los polos, que esto va a ser una obsesión durante todo el siglo XIX y comienzo del siglo XX, y efectivamente vemos este cuadro desgarrador donde no solo se perdió la embarcación, sino que los osos polares se están comiendo todo. Pero estos cuadros de corte escatológico, John Brett va a pintar esto que son los glaciares. Ya pensemos otra vez en Frankenstein, en Mary Shelley. Cada vez que aparece el monstruo, aparece en el Polo Norte, aparece en Chamonix, aparece en los hielos, esa idea de lo sublime. Este cuadro es súper emblemático porque este cuadro se llama La Duda, ¿ya? Y aquí, 1855, ella está en el cementerio, está sobre la tumba y se está haciendo preguntas. ¿Está aquí? ¿No está aquí? ¿Se acabó la vida? Preguntas que nadie se había hecho. Y surgen personajes, por ejemplo, como Francis Davy, que pinta el diluvio. Este es los cuadros un poco como escatológicos. ¿Ya? Aquí Davy pinta el apocalipsis, ya como concepto. Miren, por favor, esto es el día después, esto es Friedrich Watts, este es el día después del diluvio.
Aquí esto ya a finales del siglo XIX, pero efectivamente vemos ese patrón. Martin es anterior y es súper escatológico, ¿ya? Y aquí vemos precisamente el gran día, ¿de qué? Como el concepto del fin del mundo. Miren por favor. ¿Ya? Los planes de, en fondo, las llanuras, podríamos decir, del cielo, ¿ya? De John Martin. Y este es escatológico total, ¿ya? El juicio final. Aquí está el infierno, el cielo, llega hasta el cielo, que ahí está el juicio, un poco al más estilo. Y probablemente, y con eso quiero hoy día terminar, esta incertidumbre de este periodo que se manifiesta en este arte, creo que se concreta ya, y eso lo vamos a ver más en detalle cuando entremos en la segunda mitad del siglo XIX, porque esto es de finales del siglo XIX, pero efectivamente este cuadro corona estas preguntas. Este cuadro de Friedrich Watts, pintor simbólico, tremendamente importante, se llama Esperanza. Es un cuadro tremendo, un cuadro gigante, maravilloso, que está en la Galería Watts, al sur de Londres, cerca de Richmond. Y efectivamente este cuadro es increíble porque está esta mujer descalza, con esta tela delgadita, ¿no es cierto?, tocando esta especie de arpa sentada sobre el mundo, pero con los ojos vendados. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es la ciega? No, no es la esperanza. La ciega es la justicia. Pero estamos en un siglo XIX que ha abandonado a Dios y que de alguna manera ha absorbido todos estos cambios, y hay un rechazo intelectual a muchos de esos cambios que implicaron la modernidad, pero implicaron la ausencia de Dios y nos dejaron sin esperanza. Y nos dejaron sin esperanza. Este cuadro es asombroso, realmente asombroso. Nosotros ahora cuando estuvimos recién lo vimos, la Edith ahí se acuerda que era realmente de una belleza impresionante. Y con eso me parece que podemos terminar toda esta transformación, porque la transformación no es solamente en lo práctico, es de un modo de vivir y de un modo de entender la realidad. La realidad ahora se va a entender desde el humano y solo desde el humano, cortando las dimensiones trascendentes. Y por lo tanto, cuando el hombre corta su vínculo más profundo, necesita sustituir, necesita algo que le dé sentido, necesita una religión que le dé sentido. Y esas sustituciones van a ser múltiples. Y probablemente el sucedáneo que va a tener más éxito en el sentido de darle sentido y de proyectar la vida va a ser el marxismo, sin duda, ¿ya? Y por lo tanto, es este mundo, esta modernidad, que no es solo lo moderno, no es solo acortar las distancias, no es solo la sociedad de consumo, que son maravillosos, no es solo los deportes, que es una cosa fabulosa, sino que es cómo comprendemos el mundo. Y por eso quiero terminar con ese cuadro, porque creo que eso va a explicar mucho. La próxima semana vamos a entrar en algo que complementa esto y que va a ser precisamente la sofisticación de la banca, es decir, la creación de la banca moderna. La banca nace, sí, en la época, podríamos decir, del Renacimiento. Si nosotros pensamos concepto de banca, banco donde se transaban monedas, ¿ya? Pero esa banca no es una banca moderna. Para que haya una banca moderna tiene que haber, en el fondo, distintas sedes en distintos lugares, y tiene que haber información, ¿ya? Y eso van a hacerlo los Rothschild, y por lo tanto sí voy a tomar a los Rothschild como un emblema de la sofisticación que va a permitir completar esta modernidad, porque nada de esto serviría si no hay, en el fondo, una revolución financiera también. Y ahí esa revolución financiera, evidentemente,